Muy buenos días, profesora. En el día de hoy les voy a hablar acerca de la ingeniería económica, que es la unidad número 1. La ingeniería económica es la disciplina que se preocupa de los aspectos económicos de la ingeniería. Los principios y metodologías de la ingeniería económica hacen parte integral de la administración y operación diaria de las empresas del sector público y del sector privado, de empresas gubernamentales y organizaciones no lucrativas. Estos principios se utilizan para realizar el uso alternativo de recursos financieros, particularmente en relación con las cualidades físicas y las operaciones de las organizaciones. La ingeniería económica implica la evaluación sistemática de los estudios o los resultados económicos de las propuestas o problemas de la ingeniería. En otras palabras, la ingeniería económica es la parte que mide en unidades monetarias las decisiones que los ingenieros toman o deben tomar o recomiendan tomar para que una empresa sea rentable y ocupe un lugar altamente competitivo en el mercado. Todo individuo o propietario de negocios los presidentes de grandes corporaciones y todo lo que tiene que ver con el mercado, en todo tipo de empresas se presentan o se enfrentan rutinariamente al desafío de tomar decisiones significativas al seleccionar una alternativa sobre otra. Estas son decisiones que debemos tomar y se deben invertir de la mejor forma para que los fondos de las empresas puedan ser bien destinados y el capital de la compañía y los propietarios se sientan satisfechos de las decisiones por la parte que genera lucrativamente la toma de estas decisiones. Estas decisiones de negocios cambiarán invariablemente el futuro con la esperanza de que sean para mejorar. Por eso hay que tener un estudio previo al momento de tomar una decisión. Es aquí donde el ingeniero de sistemas, nosotros como ingenieros de sistemas, debemos participar de una forma activa, de una forma empoderada, de esta forma de decisiones y trabajar de la mejor y elección de la mejor propuesta. De esta manera nosotros estaremos al tanto de la viabilidad en un futuro económico de un proyecto establecido para realizar diferentes actividades que se nos puedan presentar en el transcurso del proyecto. Algo que debemos tener muy en cuenta y que es muy importante es que debemos afrontar ese miedo al qué, el miedo al invertir, ¿verdad? Ya que a veces nos da miedo esta toma de decisiones. Es claro que se corre un riesgo, siempre se corre un riesgo al momento de tomar una decisión, pero el riesgo disminuye cuando se hace este estudio, pero ese miedo debemos perderlo, porque para eso se realiza todo el estudio antes de tomar una decisión. ¿Qué se puede hacer? Si queremos tomar un futuro, debemos hacer algo para construirlo. Y es ahí donde muchas personas fallan, o las empresas fallan, ¿verdad? Por esta razón es bueno tener el conocimiento y las herramientas económicas para que nosotros mismos evaluemos y miremos la mejor opción, para construir un futuro económico mejor. Conocer la importancia del valor presente, del valor futuro, el interés simple, interés compuesto, toda la terminología y el conocimiento necesario y referente a la ingeniería económica. Este nos va a mostrar una mejor perspectiva de las inversiones a realizar al momento de evaluar una propuesta de un proyecto como ingeniero de sistemas y por supuesto en nuestra vida profesional y laboral. Muy buenos días, profesora. El día de hoy le voy a hablar al tema de los intereses, que es la unidad número 2. El interés es la ganancia o renta producida por el capital. También podemos decir que es el pago realizado por el uso del dinero ajeno recibido en préstamo o cobro percibido con la cesión temporal a terceros del dinero propio. Matemáticamente podemos decir que el interés es igual al monto total ahora menos el monto original, donde hay una fórmula que es I, que equivale a interés, que es igual a F, que es el valor futuro, que es el monto del valor futuro, y donde P es el monto del valor presente. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio de cualquier producto, que cuando hay más liquidez en el mercado, la tasa de referencia del mercado baja.
pero cuando hay escasez, esta sube. La tasa de interés o tipo de interés es el costo del uso del capital o la tasa del retorno del ahorro, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado financiero. Tenemos varios tipos de interés, como también tenemos varias tasas de intereses. Ahora les voy a hablar sobre las tasas de interés. Las tasas de interés activa, que es el precio que cobra una persona o una institución crediticia por el dinero que presta. Está la tasa de interés fija, que es la tasa de interés que se pacta en el momento en que se realiza un préstamo o un crédito. Está la tasa de interés flotante, que es aquella que se paga durante la vida del préstamo y varía en función de una tasa de interés de referencia. Está la tasa de interés pasiva, que es el precio que una institución crediticia tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de préstamo o de depósito. Y por último tenemos la tasa de interés al rebatir. Esta tasa de interés se aplica solamente sobre el saldo adeudado. Ahora hablamos sobre los tipos de interés. Tenemos dos tipos de interés, tipo de interés simple y el tipo de interés compuesto. El tipo de interés simple es el que se obtiene cuando los intereses producidos durante el tiempo de una inversión se debe únicamente al capital inicial. Cuando se utiliza el interés simple, los intereses son función únicamente del interés principal en un número de periodos y la tasa de interés. La fórmula de la capitalización simple permite calcular el equivalente de un capital en un momento posterior. El interés simple solamente no capitaliza. Este se mantiene de esta forma. Su fórmula o para calcular IS, que es igual a CL por I por T, donde IS es el interés simple, donde CI es el capital inicial, donde I es la tasa de interés expresada en tanto por uno y T es el tiempo expresado por años. Ahora vamos a hablar de la tasa de interés compuesto. El interés compuesto se genera por el capital acumulable cada cierto tiempo. La diferencia entre el capital simple y el capital compuesto es que el capital simple permanece constante durante todo el tiempo de la inversión. Y en cambio el capital compuesto, varía, cambia al final de cada periodo, debido a que los intereses se adicionan al capital para formar un nuevo capital denominado monto. Y sobre este monto volvemos a calcular intereses. Con lo que llegamos a concluir que la fórmula del interés compuesto, que también tiene una fórmula para calcular, es S, que es igual a T, que multiplica a 1 más I por N, donde S es el capital final, donde T es el capital inicial, donde T es la tasa de interés por periodo y donde N es el número de periodos. Con esto concluimos la unidad número 2. Muy buenos días, profesora. Continúo con la unidad número 3, que es el tema profundizamos el tema del interés compuesto. Como recordamos de la unidad número 2, que hablamos parte del interés compuesto, podemos decir también que el interés compuesto es aquel que se cobra por un crédito. Al ser liquidado, se acumula el capital. Eso se le llama capitalización del interés. Por lo que en la siguiente liquidación de interés, el interés anterior forma parte del capital o base del cálculo del nuevo interés. A manera de ejemplo, podemos decir que si se tiene un crédito de 1.000.000 de pesos al 2% mensual, al cabo del primer mes se ha generado un interés de 20.000 pesos, que es la multiplicación del crédito, que es 1.000.000 de pesos, por el 0.02%, que es el valor mensual del interés. Valor que se suma al capital inicial, el cual queda en 1.020.000 pesos. Luego, en el segundo mes, el interés se calcula sobre 1.020.000 pesos, lo que da por interés de 20.400 multiplicando el capital por el interés. 1.020.000 por 0.02, valor que se acumula nuevamente al saldo anterior de 1.020.000, quedando el capital en 1.040.400 y así sucesivamente. Este sistema de capitalización de interés hace que el valor se pague por concepto de interés
que se incremente mes a mes, puesto que la base para el cálculo de interés se incremente cada vez que se liquidan los respectivos intereses. Este sistema es ampliamente aplicado en el sistema financiero, en todos los créditos que hacen los bancos sin importar su modalidad. Se utiliza este tipo de interés, que es el interés compuesto. La razón por la que existe este sistema es porque se supone la reinversión de los intereses por parte del prestamista. Supongamos que una persona se dedica a prestar dinero y su sustento depende de los intereses que generan estos créditos, ¿verdad? Entonces esa persona tiene prestado a otra persona, a una persona que le vamos a llamar A, el valor de 20 millones de pesos al 3% mensual. Ganará el primer mes 600,000 pesos. Esto lo sacamos de la multiplicación del préstamo, que son 20 millones, por el 0.03%, que es el interés mensual. Luego esos 600,000 pesos los presta a una segunda persona. A esta persona la vamos a llamar persona B, quien le pagará también el 3% por concepto de intereses que equivalen a 18,000 pesos. Estos 18,000 pesos los sacamos de la base del préstamo, que son los 600,000 pesos, por el 0.03%, que son los intereses. Pero si A no le paga los intereses el primer mes a B, el prestamista no le podía prestar a la segunda persona B. Así que estos intereses no se generarían. Dejaría de recibir ingresos por esa segunda persona. Así que para que el prestamista no pierda ingresos, los 600,000 pesos de los intereses no pagados se acumulan al capital inicial del préstamo. Es como volver a prestarle lo ganado por intereses, puesto que si no lo paga, lo queda debiendo. Estamos hablando de la persona A, y esa deuda debe seguir generando intereses. Para mayor claridad, en el mes 1 se presta a la persona A 20 millones de pesos. Al finalizar el tercer mes, habrá ganado un interés de 600,000 pesos. En el segundo mes se presta 600,000 pesos a otra persona, una persona llamada B, y al finalizar el segundo mes se tiene 600,000 pesos de intereses que paga A y 18,000 pesos que paga B. Es decir, que en 2 meses los 20 millones iniciales han generado o han rentado 1.218.000 pesos, dando un total acumulado de 21.218.000 pesos, que equivale a 20 millones de pesos, que es el capital inicial, y 1.218.000 pesos de intereses. Ahora sí, no paga los intereses, no habrá dinero para prestarle a B, pero de todas maneras el prestamista debe ganar lo mismo, por lo que los intereses no pagados deben acumular el capital prestado inicialmente, para que al final haya ganado lo mismo que si lo hubiese prestado a una segunda persona. Así 1.218.000 pesos, que es lo que genera el interés. A esto, sumándole el capital inicial de 20 millones de pesos, debe darle al cabo de 2 meses el valor de 21.218.000 pesos. Veamos. Préstamo inicial 20 millones de pesos. Interés primer mes 20 millones por el 0.03%, que equivale a 600,000. Nuevo saldo de 20 millones más 600,000 pesos de interés, es un nuevo saldo de 20 millones 600,000 pesos. El interés del segundo mes son los 20 millones por 0.03%, que equivalen a 618,000 pesos. El nuevo saldo que tenemos son los 20 millones, que es lo inicial, más 600,000 más los 618,000 pesos generados por los intereses del segundo mes, que esto equivalen a 21.218.000 pesos. En cualquiera de los casos, el préstamo debe ganar exactamente igual, y esa es la razón de ser del interés compuesto, puesto que se entiende que el interés mensual se gane o se debe invertir en el siguiente mes o seguir generando renta, como ya se hizo mención en el interés compuesto. Este es utilizado por todas las entidades financieras públicas o privadas. En Colombia, la única entidad que no cobra interés compuesto o que no cobraba era la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por los impuestos que estos contribuyen adeudará al Estado, ¿verdad? Pero a partir de la ley 1066 de 2006 se debe aplicar
este interés en estas entidades, lo que hace mucho más gravoso la mora en el pago del impuesto. La fórmula para calcular el interés compuesto, recordamos que se determina para que el valor futuro de un préstamo determinado se determina de esta forma. S, que es igual a P, que multiplica 1 por I por N, donde S es el valor futuro del crédito, o sea, es decir, el valor inicial del crédito, más los ganados por los intereses, donde P es el valor presente del crédito, es decir, el valor inicial del crédito, donde I es la tasa de interés expresada en decimales y N es el número de periodos, de meses de plazo de crédito. Tomando el ejemplo antes realizado, tenemos que S equivale, que es lo que vamos a averiguar. P equivalían a los 20 millones de pesos, en donde I es el 0.03%, que son los intereses, y donde N es el número de tiempo por el cual vamos a multiplicar la base inicial, ¿verdad? Así que S es igual a 20 millones por el 0.03 por 2, donde S es lo que vamos a calcular, dependiendo el número de meses por lo que vamos el número de meses por lo que vamos a hacer el crédito. Así que de esta forma terminamos este video, donde profundizamos más acerca de los intereses, de lo que es el interés compuesto. Gracias. Muy buenos días, profesora. Continuamos con la unidad número 4, que es tasas de intereses. La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero, la tasa de interés baja, y cuando hay escasez, esta sube. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamos en los intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más recursos, ya sea en cuentas de ahorros, con CDT, etc. Lo contrario sucede cuando baja la tasa. Los demandantes del mercado financiero solicitan créditos y los oferentes retiran sus ahorros. Existen varios tipos de tasas de intereses, de la cual ya hablamos en la unidad número 2. En este momento vamos a hacer énfasis en la tasa de interés pasiva o de captación y la tasa de interés activa. La tasa de interés pasiva o de captación es la que pagan los intermediarios financieros y los oferentes de recursos por el dinero captado. Y la tasa de interés activa o de colocación es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. En Colombia hay varias tasas de interés de referencia que se usan frecuentemente. Vamos a hablar de alguna de ellas. TDF. La TDF es el promedio ponderado de la tasa de interés efectiva de captación a los 90 días. De los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y corporación de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada semanalmente por el Banco de la República. Corrección monetaria. La corrección monetaria es la tasa que se utiliza para actualizar el valor de unidad del poder adquisitivo constante, o UPAC. A esta tasa se refiere el valor de las deudas o los ahorros denominados UPAC. Se calculan como un porcentaje de la TDF. TBS, que es la tasa básica de la Superintendencia Financiera. Es la tasa promedio de CDAT y de CDT a diferentes plazos, a la cual negocian entre sí los intermediarios financieros. Es la tasa, esta tasa se calcula y certifica hacia la Superintendencia Financiera. TID, tasa interbancaria. Es la tasa pasiva promedio a la que negocian entre sí los intermediarios financieros en el mercado de la liquidez a muy corto plazo. Bueno, con este tema, con lo que es el tema de la tasa de interés, concluimos la unidad número 4, y esta se basa
específicamente en todo lo que tiene que ver con la tasa de interés. Muchas gracias. Concluimos con la unidad número 5, que el tema de esta unidad son las series uniformes o anualidades. Las series uniformes o anualidades constituyen una serie de pagos o flujos de igual cuantía o valor que se presentan de manera periódica en el tiempo. Las series uniformes se clasifican en vencidas y anticipadas, según el tipo de pago. Es decir, en el momento en que se presentan y se clasifican de la siguiente forma: diferidas y perpetuas, según el comportamiento según su comportamiento en función del tiempo. A continuación le voy a hablar sobre una serie de ejemplos cuando se diferencian diferentes tipos de series. Un ejemplo de serie uniforme o anualidades vencidas la observamos en el pago de un crédito mediante la modalidad de cuota fija. El vencimiento del periodo, en este caso la cuota fija a pagar por el crédito, es uniforme y periódica en el tiempo, ya sea que los pagos sean mensuales, bimestrales o trimestrales. En cuanto a las series anticipadas, podemos tomar el mismo ejemplo del crédito, salvo que la modalidad anticipada, los pagos se presentan al inicio de cada periodo. También observamos este tipo de serie uniforme en los contratos de arrendamiento, ¿verdad? Ya que estos usualmente se pagan de manera anticipada. En el caso de las series uniformes diferidas, el inicio de estas series ocurren después del primer periodo, equivalente a su valor presente. Es decir, que entre el valor presente de la serie uniforme y su primer flujo o el primer pago, existe más de un periodo de tiempo. Tomando el caso anterior, el crédito con cuota fija, existirá una serie uniforme diferida. Si el contratante de la deuda el contratante de la deuda le otorga un periodo de gracia. El periodo de gracia, el periodo entre el final y el ciclo y la fecha límite de su pago se conoce como periodo de gracia. Para el caso de las series uniformes perpetuas, el número de cuotas o flujos será limitado o tenderá a infinito, ¿verdad? Este tipo de series la podemos relacionar con las pensiones fijas de retiro, llamadas jubilaciones, donde se establece una serie de ingresos fijos equivalentes al saldo ahorrado por el contribuyente en el momento de retirarse, ¿verdad? Cuando hace su aporte en el momento de retirarse. De esta forma concluimos todas las unidades vistas, que fueron 5 unidades, donde aprendimos todo lo que tiene que ver, o toda la terminología con la ingeniería, con todo lo que tiene que ver con la ingeniería económica y cómo influye esta en la vida del empresario, y toda la tecnología y todo lo que tiene que ver con el conocimiento que debemos tener para emprender un proyecto. Por eso la ingeniería de sistema o los ingenieros de sistema vemos estas asignaturas y hacemos énfasis en lo que es la toma de decisiones, porque a partir de una buena toma de una decisión es que un proyecto el proyecto puede estar muy bien organizado y nos puede ir muy bien con lo que estamos haciendo, o este proyecto no va a tener ningún beneficio. Profesora, le agradezco por todo, pues la consideración tenida, le agradezco porque sé que ha tenido paciencia conmigo. Le doy muchas gracias, que el Señor la bendiga, la llene de mucha paz, de mucho amor, que tenga su familia de muchas alegrías y que tenga muy buen día. Bendiciones.